tiene la panza de Pacho Donner, no tiene la plata de Felipe Piña, está más vivo que Félix Luna. ¡Un cacho de cultura, viejo! Historia en Toco y Me Voy con Juancho Granero. Bueno, siendo las 17:27 en la ciudad de Buenos Aires, ahí como dirían los locutores, 25 grados, viste que empieza con esa... En los sectos pactales, claro. estos pactales y ya hace más frío, Hace más frío. Bueno, tenemos el gusto de presentar a un amigo, un compañero, porque etimológicamente compañero es el que comparte el pan y el vino, así que tenemos entre nosotros al querido Daniel Arnedo que viene a charlar con nosotros sobre la Revolución Francesa. Y un poco para meternos en tema, Dani, digamos, partiendo de la base de la actualidad, ¿vos qué crees que sigue vigente de este legado, digamos, de la Revolución Francesa? ¿Por qué estamos todavía hablando de la Revolución Francesa? Pregunta difícil si las hay, pero... Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por hacerme sentir como en su casa. La Revolución Francesa es la actualidad. Es el no haber dejado resurgir al populacho hacia la toma del poder. Revolución Francesa tenemos todos los días, porque una de las comparaciones más cercanas nuestras fue el 2001. En 1789 encontrabas a los burgueses altos, a la alta burguesía, a la baja burguesía y al populacho luchando por algo. En el 2001 nosotros teníamos piqueteros buscando trabajo y caceroleros resguardando sus propiedades financieras. Recuerdo el cántico, ¿no? Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Sí. Qué lejano que parece hoy, ¿no? Sin embargo, es una de las cualidades que se dieron en esta revolución, que es la revolución de las revoluciones. No por nada la historiografía lo marca como el término de una edad, el comienzo de otra. Termina la edad moderna y empieza la edad contemporánea. Y un político muy importante francés del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, un hombre que admirado por nuestros amigos Sarmiento y Alberdi, dijo que la Revolución Francesa no había terminado en 1799 como lo canta la historiografía, sino en 1848. Con esto estaba avalando a la Revolución Francesa como los ideales de no solamente las revoluciones de independencia de América, sino las revoluciones europeas liberales del 20, de 1820, de 1830 y 1848. Volvemos un poquito hacia atrás. Suponete, el que está escuchando no tiene la menor idea, digamos, de la revolución. ¿Por qué estalla la revolución y qué características tiene, digamos? Porque vos hablas del pueblo como protagonista. Contanos un poco por qué el estallido, digamos, en qué año se da y, bueno, digamos, la previa y después si podemos desarrollar un poco lo que fue, digamos, las distintas etapas de la revolución. Todos estos hechos tienen una causa y después van a tener una consecuencia. Este es un hecho que es multicausal, pero nosotros nos podemos referir para ponernos un poco en tema y para adentrarnos dentro de la problemática de la crisis, que es una crisis política, una crisis social y una crisis económica, pero comienza por una crisis económica a principios del siglo XVIII con Luis XIV. Luis XIV conforma un reino poderoso, pero domésticamente decía muy gastador. El hecho solamente de haber hecho el Palacio de Versalles y convivir con la nobleza hizo de Francia un alto presupuesto en mantener este poder. Luis XV fue el bisnieto de Luis XIV, fue administrativamente lo peor que le pudo pasar a Francia, y lo que recibe Luis XVI es una Francia agotada económicamente, con
crisis social entre la nobleza y la monarquía, con una monarquía absoluta de un carácter despótico, surcada con asesores, como eran los ministros de Economía. Digo los ministros de Economía porque después voy a nombrar dos que tuvieron mucha injerencia en lo que fue la revolución. Y hay un antecedente muy importante que es como que detona la crisis económica, que es la participación en la independencia de Estados Unidos. Claro. La crisis económica se genera un poco por el gasto de guerra y llegamos a 1787, 2 años antes de la toma de la Bastilla, cuando uno de los ministros, el último, Necker, el primero fue Calonne, quiso poner las cuentas en orden. Poner las cuentas en orden era generar más impuestos. La carga de los impuestos generalmente la tenía la burguesía, o sea, los pequeños propietarios, o los grandes propietarios, pero en realidad el comercio y la banca era la que soportaba el gasto público con los impuestos. Necker propuso gravar a la nobleza y generó la primera revolución, que es la revolución noble. Porque la revolución francesa nosotros la tenemos que dividir en etapas. De 1787 a 1789 es la revolución noble, que comete el error de pedir los estados generales. Estados generales eran una asamblea nacional por la cual se había reunido la última oportunidad en 1614. O sea que más de 100 años que no se reunía esa asamblea. Pongámoslo en contexto, Dani. Era de alguna manera que el rey estaba en su momento mostrando una debilidad, digamos. Por supuesto. Llamar a estados generales era de alguna manera romper con este absolutismo, con este monopolio de las decisiones. Había que calmar las aguas, porque no te olvides que la nobleza era el soporte, el que legitimaba el poder. Lo que nosotros estamos acostumbrados en democracia, que el pueblo, o sea, el voto, la base, es lo que legitima el poder. En este aspecto la monarquía solamente se legitimaba el poder mediante el poder económico de la nobleza, que eran los dueños de la... ejemplo, el 2% de la población de Francia era la nobleza y tenía el 30% de las tierras. Otro 20% de las tierras lo tenía el otro 2% que era el clero. El 96% el resto era el estado llano, que era la burguesía, y el pueblo, el populacho. O sea, no estábamos viendo unas diferencias terribles. Sofocar el movimiento era llamar a estados generales para que cada uno pusiera en los cuadernos de quejas los temas a tratar y poder imponer mediante la asamblea imponerles el impuesto necesario como para que las cuentas cerraran. ¿Por qué marcamos el 89 como ese quiebre, digamos? ¿Qué sucede en el 89? Porque hay una conjunción. Estamos detrás de un problema con la nobleza, pero hay una clase social, en ese momento eran estamentos, pero ya deberíamos llamarle clase social, que viene abriéndose paso a través ya de cierto tiempo. La clase burguesa viene abriéndose paso en la política desde la revolución White, de la revolución gloriosa de 1682, perdón. Y viene pidiendo paso en la política. Si bien con su poder económico compra lugares en el poder como asesores, y pasa a ser como una nobleza de toga, está pidiendo realmente tomar el poder. Claro. A su vez, las crisis económicas, porque este último quinquenio hubo un problema con las cosechas. O sea, se va sumando a la crisis otra clase más, el pueblo, el hambre. Claro. El hambre. Sería una tontería decir que la Revolución Francesa se hizo por falta de pan, pero fue uno de los motivos. Bueno, leí la frase de María Antonieta, ¿no?
si les falta pan, que coman tortas. Era una soberbia Sí. increíble. Bueno, cuando tuvo al pueblo tomando la Bastilla, el rey preguntó a uno de sus asesores si era un golpe de Estado. Y le dijeron, no, es una revolución. No había entendido, o sea, no tenían ni el más mínimo noción de dónde estaban parados. Por eso es una revolución que marcó el tiempo, porque fueron una convergencia de problemas y una convergencia de clases sociales demandando soluciones. Y el primer chisporroteo fue cuando se determinó cómo votar en la asamblea. En la Gran Asamblea. ¿Por qué? Porque normalmente se votaba por estamento. Claro. Había 3 estamentos, estaba el clero, la nobleza, en la cual estaba incluido el rey, y el estado llano, que era la burguesía, la alta, la pequeña burguesía, y el estado y el populacho. Cuando votaban por estamento, entonces generalmente el clero y la burguesía ganaban 2 por 1. La burguesía pidió votar por cabeza. Entonces, para ponernos en situación, tenemos hasta se podría hacer un paralelismo con lo que acaba de decir Patricio en la introducción, el palacio y la calle, ¿no? Teníamos la asamblea, ¿y qué teníamos en la calle? ¿Qué estaba pasando, Dani, ahí en la calle? En la calle se estaba gestando un nuevo poder que no va a ser, o sea, va a ser utilizado en 3 hechos muy importantes que hay dentro de la revolución, que ocurren en el 89, la toma de la Bastilla, en el 91, que es la toma del Palacio de las Tullerías, y en el 92, cuando determinan, con la toma de la Convención, determinan que el poder pase a la parte de la burguesía de izquierda, llamémosle, a la burguesía revolucionaria. Ese populacho, o sea, representado por los famosos sans-culottes, simplemente sin culotes, o sea, no tenían, ellos usaban pantalones, se identificaban por pantalón, una camisola y un gorro rojo, el famoso gorro frigio, que eran artesanos, campesinos, había una pequeña proletarización, eran pequeños proletarios, se trabajaba en pequeñas industrias, todas manejadas por gremios, en base a artesanías. Ese poder se fue gestando y fue tomando cada vez más poder cuando París se divide en 48 secciones. Entonces empieza a haber una representación popular en el poder en París. Eso era lo que te quería preguntar, ¿no? Y en las afueras de Francia, ¿qué pasaba en este momento? Y el campesinado estaba dividido. El problema del campesinado se enfrentó a la revolución cuando el Estado, cuando la República separó a la Iglesia del Estado mismo, pero hizo un proceso de descristianización. Entonces el campesino se enfrentó a la revolución. Hubo una revuelta muy grande en lo que se llamó la Vendée, que fue sofocada. O sea, el problema del tercer periodo de la Revolución Francesa, o sea, de la República, fue que tenía 2 frentes, porque hay algo muy importante en el medio, por eso este tema es muy largo, que es la guerra. Porque las monarquías limítrofes, digamos, o sea, que tenían una relación hasta de parentesco con la de Francia, María Antonieta era austríaca, claro. Austria y Prusia, temiendo de que se expandiera la ideología de la caída de las monarquías, pretenden invadir Francia para liberar al rey. Uno de los problemas que tuvo el rey fue que jugaron un poco a este enfrentamiento, porque sabían o presumían
que Francia iba a ser vencida, o sea, iba a entregar a su pueblo para que fueran restituidos. Si tenemos que hacer una cronología de hechos significativos, no sé, por decirlo de algún modo, la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿qué hechos tendríamos que destacar? Lo más significativo de la Revolución Francesa, que es lo que lo marcamos en la actualidad, es que la creación de la República y la participación universal en la política. Hasta se llegó a la absolución total de la esclavitud en Centroamérica, en el Caribe. Después Napoleón la volvió a restituir, ¿no? Y la participación popular, que, y este es el motivo de mi tesis, es descubrir por qué cayó este gobierno. Claro. ¿Por qué sí habían tomado el poder y por qué si ya estaba apagado el fuego de la reacción y de la burguesía, de la alta burguesía moderada, en la cual era más reaccionaria que revolucionaria? ¿El por qué? Y porque la soledad del poder se fue distanciando el poder en manos de los jacobinos, y en este caso tengo que nombrar a una sola persona, que es Robespierre. Se fue alejando del poder popular, y sencillamente se fue sacando de encima todo aquel que podría llegar a hacerle sombra. El primero que le podía haber hecho sombra fue Marat, y no lo guillotinó él, sino fue muerto en venganza por la muerte de los girondinos, porque los girondinos son sacados de la convención y después guillotinados por traición a la patria. Y una girondina, Charlotte Corday, terminó con Marat, que era uno de los principales agitadores de la revolución, mediante el periódico El Amigo del Pueblo, el cual era leído en forma en forma de grupal, porque el populacho no todo sabía leer, no tenía acceso a la lectura, era leído en forma grupal, y fue uno de los que avivó la revolución. El otro era también Hebert, René Hebert, el cual también su diario el periódico era El Padre Duchesne, también agitador y de ultra izquierda. Pertenecía a la Comuna de París y fue guillotinado por Robespierre. Te quería preguntar, como haciendo el paralelismo con lo que decía Juan en algún momento, ¿qué pasaba en el Palacio? ¿Quién era Luis XVI? ¿Características de él como tipo de Luis XVI era poder? Sí, Luis XVI era un rey sin carácter, muy hábil para manejar, yo no diría la retórica, sino para personificar cómo acomodar situaciones. Hubo cuando se lo acusa y se lo enjuicia en la convención, se le dice: ¿por qué nos engañaste? O sea, era un engañador, un gran simulador, y se reunió de buenos asesores, pero no fue un buen gobernante, ni para Francia ni para la monarquía misma. Lejos pudo llegar a emparentar o a parecerse al mejor de los reyes que tuvo esta dinastía, que fue Luis XIV, el Rey Sol. Bueno, de alguna manera, para ir cerrando, volviendo a lo mismo, el legado, ¿qué legado nos deja la revolución? Y el legado que nos dejó la revolución es que ¿por qué el abandono de las clases populares tiene algún motivo que está personificado en que el poder cambia
a las personas. No es el mismo, no fue el mismo Robespierre que tomó el poder en 1793 al que fue guillotinado después del 9 de Thermidor en el 94. Se aisló, se olvidó de lo popular, y si nosotros rastreamos un poco la historia hasta la actualidad, vemos que los grandes fracasos son el olvido de las bases por la cual lo subieron al poder. Ejemplo, una de las revoluciones más parecidas no quiere decir que sea igual, sino una de las revoluciones más similares a la Revolución Francesa fue la Revolución Rusa. Comenzó siendo una revolución burguesa y terminó siendo una revolución proletaria. Pero no hay que olvidarse que esto fue en el 17, en el 29 el señor Stalin dijo que se te había terminado la revolución. Generalmente una revolución no debería terminar, porque estancaríamos al progresismo. Una revolución es todos los días, y una lucha de todos los días. Esto lo podemos ver en la actualidad con una revolución que lleva 50 años y todavía están esperando los amigos del norte que quiebre, se entregue y sigue parada, sí, ¿no? Como es la cubana. Hermoso tema. Es un tema acá el amigo Arnedo es un libro abierto en el tema, porque tiene como un metejón con las revoluciones, las revoluciones mexicana, cubana. Las revoluciones son un poco bueno, lo que pasa es que si partimos de la base que todo cambio produce crisis, un paradigma que supera a otro, momento de crisis, momento de violencia. Generalmente no por eso tenemos que llamar que personificar a las revoluciones como violentas, pero sí en los momentos de crisis. Y las revoluciones es como comparar el motor de la historia, como decía don Carlos, que la lucha de clases, sí. Porque en realidad los paradigmas se cambian por lucha de clases, o sea, y hay mucho de razón en tanto y en cuanto hay contadas con los dedos de una mano, hay guerras por el honor. Las guerras generalmente son por dominación. No tiene la panza de Pacho O'Donnell, no tiene la plata de Felipe Piña, está más vivo que Félix Luna. ¡Un cacho de cultura, viejo! Historia en Toco y Me Voy con Juancho Granero.